Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. En esta mañana nuevamente proseguimos con nuestros estudios o lecturas de la Biblia en el Evangelio capítulo 25 en esta ocasión, y vamos a mirarlo en porciones detenidas. En este capítulo hay varias parábolas con referencia al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio se empeñó en hacer saber al pueblo que hay un reino en los cielos, el cual está preparado para cada uno de los que le creen, de los que le esperan, de los que le buscan, de los que le anhelan, pero se someten a su voluntad. Y lo hizo con tanta insistencia porque, creo yo, queriendo con ese fin de que nosotros seamos participantes de él. El título de nuestra clase es: en el Evangelio hay enseñanzas alusivas al reino de los cielos. Y la palabra alusiva quiere decir que alude a algo que tiene relación en forma velada o encubierta, algo que no está claramente al descubierto, pero nos hace referencia de ello o a través de estas parábolas a fin de que nosotros comprendamos en qué consiste el reino de los cielos y cómo llegar a él. ¿Sí? Entonces, esta palabra también alusiva hace referencia a algo o a alguien, y en esta ocasión es a Dios y a su reino. Vamos a mirar esta parábola hablando nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de las 10 vírgenes. Nos dice en Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y quizás la palabra entonces se nos refiera a un futuro, y en ese futuro es que se revelará el reino de los cielos y los que han de ser participantes en él, y de qué manera. Y no lo dice de esta manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, vamos nosotros a mirar que estas 10 vírgenes, conforme a la Escritura, se refiere a 10 jovencitas o 10 jovencitas que no hayan tenido relación íntima o que se hayan acostado con varón, o como nos lo dice en el diccionario, persona que no ha tenido relaciones sexuales. Así pues, sepamos que cuando la Biblia se refiere a estas vírgenes, no se refiere a imágenes pintadas de mujer a las cuales veneramos, sino a personas a las cuales la Escritura nos hace referencia de la importancia de la virginidad en la mujer. Y veámoslo cómo lo relata en el libro de Deuteronomio 22:13, porque era de suma importancia y honra para el padre de familia, y de igual manera para la mujer que contraía matrimonio, porque ella tenía validez al respecto. Dice Deuteronomio 22:13 esto: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, esto es, a los jueces: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y he aquí le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre
y lo castigarán, y se multará en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tomará por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarán el mal del medio de ti. Estas cosas en el pueblo de Israel y conforme a la ley establecida por Dios se habían de tratar con rigidez. Y yo recuerdo conversaciones de mis padres, de mis antepasados, por allá en los años 70, que inclusive uno podía mirar que a la joven no la podían montar a caballo, encajada en el caballo, podía ir sentada de lado, y de igual manera no podía andar en bicicleta por el temor a que accidentalmente se perdiera la virginidad y fuera una deshonra para el padre de familia o del hogar en aquellos años. Sé que ahora no se le da suma importancia, sin embargo, no es porque haya pasado de moda, está establecido por Dios. Y recordemos que esto es de suma importancia y honra para la mujer. Después de todo, la Escritura lo dice, y aunque no se haga referencia al respecto a una joven que alguien tomara por mujer y el hombre la despreciara, había de proveerle una dote para que al fin con esa dote se mantuviera durante toda su vida. Así que considere qué cantidad era esa dote, según nos dice la Escritura o nos hace referencia en otras porciones. Pero ese no es el caso hoy ni nuestra lección ahora. Simplemente hago mención de ello porque la Escritura nos hace mención acerca de estas vírgenes que esperaban a su esposo. Respecto a esto, el Señor nos dice que no tengamos que no nos gloriemos en ello. Y respecto a Israel, lo que se nos dice en la Escritura respecto a Israel, podemos decir lo que también se aplica a la iglesia, a fin de que en un sentido espiritual la iglesia o los creyentes en Jesucristo, los lavados con su sangre, no se inclinen a la fornicación, porque también serán castigados, como nos dice la Escritura, con muerte. Recordemos, la sentencia del pecado es la muerte, nos lo dice la Escritura. Por tanto, acudamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Él llevó nuestro castigo. Entonces, de esa manera nosotros podemos escapar de ese juicio ya sentenciado por Dios. Y lo dice de esta manera en el libro de Ezequiel. Quizás procuremos comprenderlo para nuestros días. Hablando acerca de Israel, y puedo decir, lo aplica también a la iglesia. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones, y tomaste de tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos o altares, y fornicaste sobre ellos. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, dice el Señor, o dice Dios, y te hiciste imágenes, y fornicaste con ellas, postrándote ante ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran pocas cosas tus fornicaciones? Ahora recordemos, Dios es quien estableció el matrimonio en el principio. Y nos dice la Escritura
que de la descendencia o de la primera pareja que Dios formó, esperaba un pueblo para alabanza y gloria de su nombre. Sin embargo, al presente, en muchas ocasiones, nuestra descendencia no la dedicamos a Dios, sino la dedicamos a ciertas imágenes o vírgenes que, como hemos visto a través de la Escritura, no lo son, y a ellos se dedican los descendientes de algunas familias. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ello? Fornicando delante de Dios en un sentido espiritual. Y esto acarreará a castigo sobre nosotros. Sin embargo, Dios sigue haciendo una invitación pese a nuestra fornicación, a nuestro pecado cometido. Nos dice en Jeremías 31:1: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Es decir, hemos pecado, hemos ido tras cosas que no convienen, pero volvámonos a Dios, que poderoso es para restaurarnos. Después de todo, la Escritura nos dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, creyendo en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dejan de ser, y de ahí en adelante todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos volvamos a Él. ¿Ok? Ahora, proseguimos con la lectura del libro de Mateo 25, verso 2, para que nosotros consideremos que la prudencia e insensatez de quienes esperan lo mismo les dará el fruto deseado. ¿Ok? Y veamos, o el fruto, mejor dicho, sentenciado, mejor dicho, no deseado, sino sentenciado, ya por la palabra de Dios. Mateo 25:2 nos dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Notemos, 10 vírgenes esperando al novio, 5 prudentes, 5 insensatas. Prácticamente un 50% de los que esperan al Señor estarán preparados y un 50% no lo estarán. ¿En qué grupo nos encontraremos o nos encontramos? La Escritura nos dice a nosotros, y entre tanto que vivamos, es tiempo para examinarnos. Pues dice la Escritura, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Así que es tiempo para examinarnos, y esto conforme a la Escritura. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, veamos qué es lo que nos dice la Escritura respecto, o mejor dicho, la definición de lo que se nos dice en el diccionario de lo que es insensato. Es decir, que carece de insensatez, de un buen juicio, que carece de prudencia, de cordura y de un sentido común, o persona que se envuelve fácilmente en la contienda o en pleito. También podemos decirlo como perezoso o descuidado. Una persona que es muy descuidada, eso es una persona insensata. Y no solo eso nos dice el diccionario, también la Escritura nos dice, o nos lo corrobora la Escritura. En Proverbios 23 nos dice: honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Sí? El insensato fácilmente se envuelve en la contienda o en pleito. Además de eso, dice el libro de Proverbios: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Así que el insensato no trabaja, no se prepara, y el tiempo en que pida, pedirá y no hallará. Y nosotros podemos darnos cuenta al final de esta lección o de esta lectura, en cuanto a las vírgenes, podemos darnos cuenta que ellas pidieron, pero no pudieron recibir. Así que prudencia e insensatez de los que esperan lo mismo. ¿Okay?
ellos esperaban, o estas vírgenes esperaban al esposo. Mateo 25:4 nos dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora una persona prudente que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Esa es la definición que nos da el diccionario. La Escritura nos dice al respecto en Amós 5:13: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de espera, calla. ¿Sí? Él sabe, porque el tiempo es malo. Él guarda silencio, reflexiona, quizás sufre el agravio, pero lo soporta en silencio. ¿Sí? En Proverbios 10:13 nos dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Y en algunas otras porciones de la Escritura nos dice que el prudente calla cuando hay contienda. También nos dice Proverbios 10:14: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Es decir, causa dificultades. Pero también se nos da un ejemplo acerca de lo que es la sabiduría. Y se nos pone como ejemplo a la hormiga. Proverbios 6:6 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que el insensato es perezoso, pero el sabio es diligente y procura almacenar para el día de la necesidad, tener para el día en que no se puede trabajar. ¿Sí? Y así, precisamente, hay quienes se preocupan por estar bien con su Señor en todo tiempo, pero hay quien diligentemente pasa muchas cosas por alto, cuando la Escritura nos hace saber que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza. Así pues, con estos consejos que tenemos a través de la Escritura, actuemos con sabiduría y prevengamos o estemos prevenidos para no caer en el tiempo malo. A su tiempo, a todos por igual nos viene el cansancio. ¿Okay? Sobre todos cae el sueño. Y nos dice en el libro de Mateo, verso 5, nos dice: y tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. Las 10 vírgenes, todas, sufrieron del cansancio y durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, notemos, las que estaban prevenidas pudieron hacer que sus lámparas iluminaran su camino. O podemos nosotros darnos cuenta que una persona prevenida, agarra siempre algo extra para tenerlo en caso de la necesidad, en caso de que necesite. Y así estaban estas personas, estas 5 vírgenes prudentes prevenidas. ¿Y cómo es que nosotros nos podemos prevenir para ese día en que el esposo venga o en que nuestro Señor Jesucristo venga? En 2 Samuel 2:29 nos dice esto: tú eres mi lámpara, refiriéndose a Dios, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Así que prácticamente el aceite que tenemos que tener
para que nuestra lámpara ilumine nuestro camino, directamente será recibido de Dios. Y la Escritura nos habla al respecto que esto es el Espíritu de Dios, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? También encontramos otra porción en la Escritura que nos dice, Salmo 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que nosotros podemos darnos cuenta que quien puede iluminar nuestro camino es la misma palabra de Dios. Y en otra porción nuestro Señor Jesucristo nos dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que tengamos esto en mente y son consejos que nos da nuestro Señor Jesucristo. Podemos nosotros mirar siempre que habrá diferencia entre el sabio y el necio, el insensato y el prudente. El sabio se previene proveyendo para su necesidad futura sin egoísmo, aún sabiendo que lo que provee quizás no sea él quien lo disfrute. Aquello que él atesora quizás no sea él quien lo disfrute, pero lo tiene para la necesidad. Eso lo hace una persona sabia. Sin embargo, el insensato simplemente dice, ¿para qué? Esto me es suficiente. ¿Sí? Y si bien por falta de sabiduría o por su pereza, no provee algo extra, por si acaso necesitar. En Eclesiastés 9:8, recordando ese texto que hice mención, y nos dice la Escritura, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nos exhorta a esperar al Señor en todo tiempo y a estar en alertas. Y hay cosas que no se comparten aún siendo benévolo, aún siendo buena gente o dadivoso. Hay cosas que no vamos a poder compartir en aquel día, en el día en que el Señor venga por su pueblo. Y notemos Mateo 25:8. Las insensatas dijeron a las prudentes, inmediatamente en el momento de la necesidad, pidieron, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Así que debemos darnos cuenta que en el momento de la necesidad, cada uno dará cuenta a Dios de sí o responderá por sí. En Romanos 14:12 nos lo confirma. ¿Okay? Y si queremos que nuestras lámparas tengan aceite, tengamos en mente lo que nos dice la Escritura en el libro de Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las represiones que te instruyen. Así que las amonestaciones que encontramos en la Escritura, los mandamientos que la Escritura nos describe o nos relata, sepamos que eso es el aceite que podemos estar atesorando para el día en que el esposo venga por su iglesia, y no nos faltará. Es necesario, pues, que conozcamos la Escritura. Recuerde, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Así que cuando usted es reprendido por la palabra de Dios o por algún compañero, una reprensión, no se disguste. Es para su edificación, es para su propio beneficio, es para que no se aleje avergonzado de Dios, es para que no vaya a buscar aceite en el momento de la necesidad. Salmo 119, verso 9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que hay que guardar la palabra de Dios. Para esto hay que escudriñarla, hay que conocerla para poder ponerla en práctica. Recuerden
Prevenir es mejor que lamentar. Y hay dichos que se aplican muy bien a esta lección. Y uno de ellos es: no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Hoy es el día de salvación. Preparémonos. También recordemos que el creyente, como creyente, forma parte de la iglesia. O usted profesa alguna religión, pueda que forme parte de la iglesia, pero santifíquese en la palabra. Procure que esta palabra nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y no se enrede en las cosas que esta palabra desecha o que en la Biblia desecha. Porque acuérdese, esta misma palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y quizás a usted le podrán decir: haciendo esto o aquello, entrarás al reino de los cielos. Pero Cristo fue claro al decir: ninguno viene al Padre si no es por mí. Recordemos, formamos parte de la iglesia si somos creyentes en Cristo. Ahora, la iglesia es la novia por la cual viene Jesucristo. Y no sabemos la hora, pero hay que estar preparados con suficiente aceite. Porque aunque estemos cansados, podemos estar prevenidos para el tiempo o a la hora de su llamada. Somos las vírgenes que esperamos al esposo. Nos lo dice la Escritura, la Escritura nos pone en ese punto. ¿En cuál de estos dos grupos se siente clasificado usted ahora? Examinémonos. Mateo 25:10 nos dice: pero mientras ellas, las insensatas, iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, o en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, por cierto, el tiempo, pero Jesús ha prometido que vendrá por su iglesia y vendrá. Veámoslo en la Escritura. Los que le esperan estarán preparados y estarán alertas. ¿Okay? Diligentemente y con prontitud responderán a su llamado a la hora que fuere. La negligencia no se apoderará en ningún tiempo de ellos. Sin embargo, lo que está escrito se ha de cumplir. No dejemos que se cumpla en nosotros lo que no conviene, ya que será realmente lamentable y doloroso el día en que el Señor, o después de que el Señor cierre la puerta. Note, no se tendrá compasión de aquel que profese a Cristo como Señor entre los quedados. Y la Escritura nos lo dice así, ¿ok? Por tanto, nosotros no hagamos esperar. Sepa que también nuestro Señor no esperará más el día que venga. En Cantares 5:2 se nos da un ejemplo de ese arrebatamiento, o de una escritura que alude a este arrebatamiento. Cuando el Señor venga, hará el llamado, y quien no responda inmediatamente se quedará. Y lo dice así en Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Todas las vírgenes dormían y estaban atentas al llamado y escucharon la voz. Y note, esta persona dice: escuchó la voz de su amado, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, le dice el amado: hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque así es como nuestro Señor Jesucristo llama
a los que ha limpiado con su sangre. Amigos, dice en una porción, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos. Pero veamos qué le responde una persona negligente. Y esta que dormía y velaba a su Señor, pero era, por así decirlo, insensata, negligente, dice: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? ¿No nota usted en esta respuesta palabras de negligencia cuando le están llamando a la puerta y no abre? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Bueno, dice, después de reflexionar esta amada, y mi corazón se conmovió dentro de mí, es decir, se arrepintió por lo que había contestado. Y se levantó, dice, y me levanté para abrir a mi amado. Y ciertamente abrió a su amado, dice, y abrí yo a mi amado. Pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y es que el día del arrebatamiento, el día en que el Señor levante a su pueblo, nos dice la Escritura, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo de espera. Hay que estar preparados. Cuando ella quiso abrir, dice, yo abrí a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y ya no me respondió. Acuérdese, dice la Escritura, se cierra la puerta. El Señor cerró la puerta. Y aunque le tocaron, no abrió. Y dijo, no os conozco. Dice aquí, lo llamé y no me respondió. ¿Y qué le pasó después? Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. No se tendrá compasión sobre los quedados y mucho menos con aquellos que profesen ser cristianos o ser de Cristo. Ahora, lo que podemos hacer, lo que podemos ser en Cristo es importante para nosotros. Nos dice en 2 de Corintios, Pablo hablándonos, 2 de Corintios 11:2 nos dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, este es Cristo, para presentaros como a una virgen para Cristo. Como iglesia, somos esa virgen que espera a Cristo, que espera al esposo. Así que se nos da un consejo, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y si usted se recuerda, miramos en la Escritura que se fornicaba, que el pueblo fornicaba siguiendo a los ídolos, y Dios lo detesta. Así que veamos esto hablando en cuanto a la salvación que Dios ha comprado, que ha otorgado a la humanidad, que solamente en Cristo se encuentra y en nadie más. El buscarla por otros medios y no por medio de Cristo es estar en fornicación. Y nos dice la Escritura, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a santificarnos en la palabra, que poco a poco nos va quitando, por así decirlo, nuestras antiguas mañas, nuestras antiguas tradiciones, nuestras antiguas creencias, para creer en lo que está escrito desde antes de la fundación del mundo, ya por Dios mismo, a través de la Escritura. Así que el que desecha a esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu. Así que digamos como dijo el salmista,
en Salmo 119, verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, Señor. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Ciertamente esta palabra que vive en nuestro corazón nos pone freno para no pecar deliberadamente. Y es lo que dice la Escritura. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardemos la palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los que puedan verla y sean conducidos a la salvación que Cristo ha comprado en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Hasta la próxima.